Hola, el día de hoy les voy a hablar acerca de un IDE y de un lenguaje de programación que estoy usando en un proyecto escolar y que lo usé para una actividad escolar también. Este es el lenguaje W o W Language. Este está eh, o fue creado por la empresa de PCSoft, que es una empresa francesa, me parece, y es únicamente compilable, únicamente desarrollado por ellos en distintos editores, como lo es WinDev Mobile, que es el que voy a estar hablando. Ellos poseen tres paquetes de IDEs o de softwares, que es WinDev, que es su software principal y está enfocado al desarrollo de aplicaciones de escritorio, ya sea de Linux o de Windows, así como servicios que corran en segundo plano y cosas por este estilo. Por otra parte está WebDev. WebDev es una aplicación o un software para desarrollar eh, aplicaciones, sitios o páginas web. Estos dos son muy potentes y al igual que WinDev Mobile, eh, te permiten incorporar ciertos aspectos, por ejemplo, ya sean los distintos sistemas operativos, lenguajes de programación como PHP, Java, HTML, eh, incluso pueden correr de forma correcta en aplicaciones Windows 10 de plataforma universal, que fue una propuesta de Windows que trataron de potenciar mucho, pero al final no resultó tan bien como creo que lo habían esperado, en Android y en iOS. WinDev Mobile es muy similar a WinDev, de hecho, con el enfoque de que es hacia dispositivos móviles, en específico estos dos, Android y iOS. Es un software de paga, es un IDE de paga. Sin embargo, cuentan con versiones de prueba que son las Express. Entonces, yo para realizar estas actividades tuve que descargarme esta versión Express, que es completamente gratuita. Nada más haces clic en descargar, posteriormente a eso te descarga un paquete que es el instalador. El instalador a su vez también tiene otros paquetes que te descargan antes de instalarlo. Al final en espacio de disco te ocupa cerca de 3 gigas, poquito menos, entre 2.5 y 3. Y este es el editor tal cual. Este editor tal cual te va a pedir mandar o llenar un formulario para que te den una clave de prueba que no vence, pero sin embargo estos, estas versiones de prueba están limitadas. Esta es nuestra ventana principal. Voy a crear un proyecto para Android, existe también para iOS y para aplicaciones universales de Windows 10, así como servicios, librerías, componentes, etc. Aquí configuras el proyecto, le das un nombre, te dice dónde lo va a crear, descripciones, puedes agregar un poco de documentación al inicio. Aquí escoges qué tipo de dispositivos van a ser los que van a estar siendo usados para tu aplicación. Puedes limitarlo a uno o a otro. En mi caso voy a dejarlo así. Estas son si existen o si tú tienes guías o estándares de codificación. Yo voy a dejarla estándar. Por defecto, WinDev Mobile te propone ciertas plantillas que puedes estar utilizando para el desarrollo. Voy a elegir esta. Te permite procesar algunas máscaras. Por ejemplo, yo siempre lo que suelo hacer es modificar esta de aquí, que es la de currency o la de moneda, porque por defecto trae la de libras o la de euros en algunas versiones. Te permite crear tu base de datos. Yo le voy a dar que sí tengo una base de datos para mostrarles esto un poco. WinDev tiene su propio motor de base de datos o su propio gestor de base de datos llamado HFSQL. HFSQL es una herramienta que está fuertemente integrada con los otros IDEs y ahorita van a ver cómo. Aquí me pide un nombre del análisis o de la base de datos. Lo voy a dejar igual test. Tiene conexiones de distintas formas. Una es la Classic, la cliente servidor, Drive, Lite. La Classic son archivos tal cual,
alojados en el dispositivo en el que va a ser usado. Cliente-servidor son bases de datos que se pueden acceder como cliente a un servidor. Y las HFSQL Drive son aquellas que pueden estar alojadas en la nube. Las Lite son conectores nativos, en este caso para SQLite, que es lo más común en Android. Asimismo, puede incorporar conexiones hacia otros sistemas gestores de base de datos como SQL Server, Oracle, MySQL, Access, incluso Excel, que no es un motor de base de datos, FoxPro, FoxBase, archivos XML. Todo esto en realidad no estaría teniendo su base de datos tan integrada, pero te permite manejarlas a través de conexiones OLED o OCDB. En este caso voy a mostrar la misma de HFSQL. Una vez después de estos primeros pasos iniciales, empieza ya la configuración del proyecto. Yo, como aquí puse que iba a tener una base de datos, me está pidiendo una primera tabla. Entonces podemos decir que va a ser la de users. Queremos que sea del mismo tipo y se agrega. Posteriormente a eso te pide los campos que lo van a componer, que es, no lo sé, por ejemplo el name o el password, y a lo mejor un tipo, un type. Te da por sí, por defecto, ya algunos tipos de datos que manejan aquí mismo, entonces es muy útil. Y tal cual ahí tienes tu primera tabla. Después de eso te propone luego una ventana. Ya tiene algunas predefinidas, pero voy a hablar un poco de los controles, así que voy a escoger esta que es en blanco. Esta ventana de aquí lo que hace es que te sincroniza los cambios de tu base de datos con el proyecto. Ahí yo ya lo sincronicé. Después esta ventana de aquí me está pidiendo el nombre de la ventana, que es, yo le voy a poner main. Listo. Aquí está nuestra estructura de árbol. En esta estructura de árbol yo tengo aquí las ventanas, reportes, que se pueden crear reportes aquí, queries, clases, procedimientos y nuestro análisis. Asimismo acá lo tenemos. Esta parte de aquí es el análisis. Cada vez que tú realizas algún cambio aquí, como es modificar una tabla, modificar algún campo, agregar una tabla, eliminar una tabla, y haces cambios, los guardas, acá te va a aparecer otra vez la ventana de sincronización y tal cual. Eso es lo que estaré haciendo. Existen varios botones muy sencillos de acomodar, como los EDT o los Edit. Estos son controles tal cual para inputs, y la nomenclatura siempre es EDT para un control de Edit, y después el nombre, por ejemplo. Puedes modificar su caption, puedes modificar algo de su interfaz gráfica, detalles, puedes ligarlo directamente hacia tu análisis, puedes poner algo de contenido, puedes poner algunos mensajes de ayuda. Confirmas y ahí está. Le puse insert. Existen botones tal cual. Estos botones son como cualquier tipo de botón. Vamos a terminar aquí de llenar un formulario simple de registro. Un combo, por ejemplo, no lo he mencionado. En realidad todo este tipo de programas ya están todo este tipo de controles ya están muy conocidos. Entonces, si ya tienes un poquito de experiencia, no sé, por ejemplo con Visual Basic o C# o algún programa orientado a objetos que tenga la facilidad de uso de controles de interfaz gráfica,
es muy sencillo de adaptarse a este nuevo lenguaje. ¿Qué opción? Todo se maneja por funciones o por eventos. Entonces si hacemos F2 aquí, nos va a mostrar los eventos predefinidos o los más usuales para un botón, por ejemplo. Entonces aquí puedes hacer un info, que es mostrar un mensaje de información. Y listo, ahí estaremos mostrando el nombre que insertemos. Existen formas de correr esta parte de aquí. Se puede hacer por testeo en un dispositivo móvil que tú tengas que conectar a tu computadora como en Android Studio. Puedes hacer un emulador a través de un SDK que tengas en tu computadora, o por un simulador por defecto que tienen aquí en WinDev implementado. Este es este. Entonces, por ejemplo, aquí yo lleno mi nombre, le doy accept y muestra mi nombre. El manejo de base de datos aquí es muy sencillo si utilizamos su misma forma nativa de base de datos, ya que, por ejemplo, para agregar un usuario nada más tienes que hacer referencia hacia la tabla a la que quieres, su campo lo igualas hacia un valor. Y por fin tiene sus métodos, como pueden ser hash, que lo que hace es que te agrega un registro hacia usuarios. ¿Cuál registro? Lo que acabas de llenar. Existe hdelete, existe hmodify, existe hread o hreadSeekFirst, hreadFirst. Todas estas funciones tienen muy buena documentación. Si haces clic en una, o si te posicionas sobre una y haces F1, te manda directamente a las páginas de documentación de PCSoft, de Windows. Entonces es muy fácil poner noción de esto. Aquí, por ejemplo, hoy voy a hacer que agregue un registro. Doy clic en aceptar. Para este punto ya se creó el registro. Nosotros íbamos hacia nuestra carpeta del proyecto. En la carpeta .exe, aquí estará creando todos los archivos de nuestra base de datos. Este de aquí es nuestro gestor de HFSQL, en el cual podemos gestionar la base de datos, y tal cual aquí nosotros estamos guardando los registros. Estos son en realidad archivos indexados que ya vienen muy bien potenciados por Windows. Existe la posibilidad de crear queries. Estas queries pueden ser creadas de forma manual por código, o pueden ser creadas por un editor como este. Y esto en realidad lo que equivale es este código de sentencia en SQL. Puedes crear clases, puedes ligar tus campos de tus tablas hacia esa clase, y entonces estás haciendo un mapeo hacia tus datos, o una ligadura. Puedes crear procedimientos, puedes crear reportes. Estos reportes son algo muy interesante, ya que son tal cual reportes de archivos. Entonces puedes hacer que venga directamente de un archivo una query. Aquí te aparecen cuáles, y por ejemplo te vas por un archivo, te muestra cómo quieres ordenar, cómo quieres que salgan los datos, qué tipo de página, qué tipo de hoja. Y lo que te estaría creando aquí es un reporte por defecto,
donde te muestra usuario por usuario. Aquí puedes jugar con todo, obviamente tú lo puedes adaptar a tus necesidades, entonces puedes mostrarlo en tipo tabla, por ejemplo, o dividirlo de esta forma. Estos de aquí son tal cual reportes o archivos que te permiten imprimir. Y bueno, vamos a ver, ejecutar uno rápido. Vamos a guardar esto. No, es cierto. En entorno Android no es posible ejecutar este tipo de comandos. Hay ciertas compatibilidades entre el lenguaje. Todas las funciones de este lenguaje pueden ser en su mayoría interpretadas en cualquier tipo de editor, ya sea el WebDev o ya sea el WinDev o ya sea el WinDev Mobile. Sin embargo, existen ciertas restricciones en algunos controles, algunas funciones, algunos formatos que soporta o no. Esto debido a pues la diferencia entre las plataformas que se ejecutan como tal. La forma de realizar la impresión de este reporte es un poquito más compleja, que creo que me tomaría mucho tiempo. Sin embargo, pues todo es parte de la información de WinDev que se puede consultar en tal cual la página de WinDev. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí podemos ir y ver claramente que en Android no está habilitado. En iOS sí, en WebDev sí y en WinDev sí. Existen formas alternativas de realizar esta impresión, pero sería ahora sí creándolo paso por paso como es normal en muchos otros lenguajes. Existen sentencias, eso sí. Para ir recorriendo todo esto, tenemos el for each, tenemos el while, tenemos el switch, tenemos if, else, todas las sentencias normales de programación. Entonces, tal cual, esto es WinDev, una vista demasiado rápida, pero demasiado práctica. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.